Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, señor subsecretario, por una vez más convocarnos. Muchas gracias a su equipo que año a año organiza y nos hace avanzar en la reflexión sobre temas que no están todos los días directamente reseñados en los diarios, pero forman parte del interés público todos los días, como tiene que ver la identidad, como tiene que ver la seguridad en su más amplio espectro, como tiene que ver la modernización del Estado, tarea de todos los que tenemos funciones públicas, tareas de una sociedad, de darse un Estado moderno y eficiente, tarea que además con nuevo impulso lleva adelante la gestión del jefe de gabinete Aníbal Fernández. Vamos a hablar de un tema, unos minutos, de voto electrónico y gestión electoral. Voto electrónico, me convocaron a conversar y este concepto, desde las primeras conversaciones que con algunos de los que están aquí presentes hemos tenido hace muchos años, ha variado, ha evolucionado. Ha tenido también corsi y recorsi, avances y retrocesos, y creo que debemos solamente describir algunas cuestiones que hacen al estado del arte del voto electrónico y cómo todo el Estado tiene que incorporarse y tiene que involucrarse, y además los actores electorales no estatales tienen que involucrarse en un esfuerzo de concepto para el día en que se implemente en cada uno de los países en que se quiera implementar. Y a pesar de que el título de la ponencia era voto electrónico y gestión electoral, voto electrónico además incorporé gestión electoral porque nos da una idea de quiénes son los actores involucrados, los actores principales. Gestión electoral, que es nada más y nada menos que la preparación de toda la trama normativa, logística y práctica de todo un proceso electoral que no se da solamente el día de las elecciones, sino a lo largo de un periodo previo y durante la jornada electoral. Es el conjunto de prácticas que los partidos políticos, los órganos de administración electoral y los propios ciudadanos deben realizar en orden a hacer posibles los procesos electorales. Cuando decimos que todos estos actores se ven involucrados, tiene que ver con que, por ejemplo, no hay cuerpo electoral sin un registro que contenga a todas las personas que están en condición de ser electores. Ese registro puede llevarse de muchas maneras. Puede llevarse, como la ley vigente lo dice, necesariamente en forma manual, a través de fichas de cartón que tienen que estar ordenadas de una determinada manera, o puede llevarse en forma electrónica, digitalizada, tal y como el proyecto de reforma política lo establece, que seguramente se aprobará en algunos días, lo establece para hacer en adelante. Por tomar este ejemplo, este elemento nada más, que es central, pero es previo y es preparatorio al día de las elecciones, tiene que ser necesariamente fruto de la acción de estos tres actores. Los órganos de la administración electoral son quienes tienen el registro, quienes tienen el dato, quienes lo ordenan. Pero los partidos políticos tienen, asignada por la ley, una función de control y de revisión, de puesta en conocimiento del órgano electoral de aquellas cuestiones que puedan ser inconsistencias en el registro. Y los propios ciudadanos, o sea, aquellos que están contenidos en el registro de electores, están llamados a verificar la propia inclusión, la calidad del dato respecto de sí mismos que están en el registro de electores. Todos los años que hay elecciones, durante un periodo posterior a la publicación del registro de los que se llaman los padrones provisionales, hay un periodo para revisar ese dato. Este año, en el periodo preelectoral que terminó en junio, 20 millones de personas controlaron los datos del padrón. 20 millones, en 20 millones de personas hubo solamente 60.000 reclamos, lo que nos habla de un padrón aceptablemente bueno, y eso que está en condiciones paupérrimas desde el punto de vista de su desarrollo tecnológico, porque las bases de datos reflejan el padrón, pero no son el padrón. Por eso aspiramos a que las bases de datos reemplacen
al padrón para tener condiciones de interoperabilidad, auditabilidad, de posibilidad de cruces mucho más posibles. La gestión electoral, entonces, es el puente entre la propuesta política y la realidad de los partidos, la realidad de los ciudadanos, la realidad de los actores. Este proceso electoral, entonces, todo el proceso electoral, está dirigido por los organismos electorales en nuestro país, la Justicia Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, o en cada una de las provincias, aquellas entidades que la Constitución establece que lleven adelante el proceso electoral. Pero tiene un protagonismo derivado no en quienes gestionan las elecciones, sino en los ciudadanos y los partidos políticos. Y además, en los últimos años, todo el proceso electoral, no solo el resultado de la elección, ha cobrado un interés propio de los procesos democráticos y hace que estas etapas de la gestión estén observadas activamente por los medios de comunicación, por la sociedad civil y el sector académico. Son nuevas visiones sobre el proceso electoral que deben entonces generar nuevos estándares a satisfacer en las metodologías de gestión. En cuanto a las tecnologías y los procesos electorales, debemos demistificar que la tecnología es el objetivo. En realidad la tecnología es el medio para permitir aumentar la eficiencia administrativa de los procesos, reducir en el largo plazo los costos de transacción, la posibilidad de utilizar las mismas bases de datos para muchos procesos electorales. Nosotros tenemos esta particularidad de un sistema federal donde hay diferentes formas y diferentes momentos electorales en cada uno de los estados nacional y subnacionales, y fortalecer la transparencia política, no solo la transparencia sobre el resultado electoral, que nunca fue cuestionada en nuestro país, sino la transparencia de cada una de las etapas que conforman el proceso electoral. Sus objetivos entonces son respetar que el voto sea universal, libre, igual, secreto y directo, que se garantice la transparencia en los actos comerciales y que se modernice el proceso electoral en todas sus etapas. Llegamos así al voto electrónico, objeto de esta presentación. Esto implica aplicar tecnologías a 4 etapas. La identificación del elector puede aplicarse o no, pero un proceso de voto electrónico integral comienza con la identificación electrónica del elector, la emisión del voto a través de medios electrónicos, el registro digitalizado en una memoria de cualquier tipo que pudiera haber, de acuerdo al modelo de que se trate, y el recuento automatizado, urna por urna, y eventualmente su transmisión, por el medio que fuere, para el recuento automatizado del resultado electoral. Los requisitos de cualquier sistema de voto electrónico son que debe asegurar el secreto, la seguridad, la accesibilidad entendida no solamente respecto de las personas con capacidades diferentes, que es mucho más fácil con sistemas electrónicos de votación que con sistemas tradicionales, sino la accesibilidad en términos de un sistema, como lo dice más abajo, simple, que permite, que sea amigable, que permita a todos los sectores de la población, los que están familiarizados y los que no con el uso de la tecnología, no solamente comprender y utilizar, sino confiar, que es el próximo requisito, confiar en que ese instrumento de votación va a reflejar su propia voluntad electoral. Y por supuesto, para que sea seguro, confiable, debe ser auditable. Auditable sin violar el secreto del voto. Auditable respecto de los procesos de emisión del voto, de presentación en las pantallas de la opción, y también auditable respecto de la forma en que se recuentan y se aplican los mecanismos de sumarización que la ley electoral establece. Hay básicamente 2 sistemas, los sistemas remotos y los sistemas presenciales. Cada vez más se formulan tanto impulsos como cuestionamientos a los distintos tipos de sistemas. Creo que, como todo cuestionamiento, tiene que ver con cuestiones básicamente técnicas. Todas las cuestiones técnicas se pueden resolver, y aquí ustedes son los que
más conocen de las soluciones y de las formas de resolver los problemas que le planteo. La exposición que tenemos aquí al lado nos permite ver cómo cada día se evoluciona en este terreno, y nuestra propia práctica nos permite identificar cada vez más elementos de confiabilidad. De todas maneras, más cuestionado el sistema remoto, más utilizado los sistemas de emisión presencial a través de máquinas, de hardware y software específico, son cada día más observados en el mundo, de manera tal de tratar de adelantar el futuro y ver que en un momento no muy lejano, cada día, pronto va a ocurrir, más gente vote con estos medios. Los sistemas remotos necesitan un sistema de 2 vías, un sistema que permita la comunicación en 2 vías, muchas veces desde una computadora, desde una laptop. Generalmente se hace así. Así votaron los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, no en la última elección, sino en la anterior elección presidencial. Cuando hablamos de los miembros de las Fuerzas Armadas desplazados por el mundo, en los Estados Unidos no son un par de cientos o un par de miles como en nuestros países, sino son decenas de miles de personas que tienen una concepción muy particular del patriotismo y que son muy celosos respecto de su derecho a votar, aunque están cumpliendo un servicio a su país en distintos lugares del mundo, y a través de Internet pudieron votar. Por telefonía celular también, siempre que los mecanismos permiten la identificación de quién vota, se han desarrollado soluciones, y por supuesto con televisión digital también. La lista no es exhaustiva, pero son aquellos elementos que se están comenzando a difundir por alguna cuestión con la que voy a cerrar mi presentación. Los sistemas de presenciales son los que más podemos conocer, las máquinas que, o bien con equipos tradicionales, con computadoras personales, con tableros de touchscreen o tableros numéricos, permiten optar, o equipos especialmente diseñados para la emisión del voto, como hay, permiten emitir y registrar electrónicamente el voto. Básicamente se iniciaron como sistemas de lectura óptica, o sea, boletas, o como las que conocemos nosotros, o boletas únicas, como hay en muchos países, que se marcan, y esa marca se puede leer a través de un sistema de escaneo que registra y transmite el resultado una vez que la urna electrónica lo establece. Los sistemas de registro electrónico directo son los que más se están difundiendo, también son aquellos que más problemas han presentado en países donde no se han tomado, más por la idiosincrasia del país que por problemas de imposibilidad de desarrollo tecnológico, donde no se han tomado todas las salvaguardas respecto de la posibilidad de violación del secreto. Hay un fallo de la Corte Constitucional, del Tribunal Constitucional Alemán, muy difundido últimamente, que cuestiona el voto electrónico, y así se dice, pero ese fallo en realidad se refiere a una máquina en particular, de una empresa en particular, que tuvo problemas en 3 países, y no al concepto general de voto electrónico. Lo que hace ese fallo del Tribunal Constitucional Alemán, y es muy útil, no es cuestionar el voto electrónico, sino establecer ciertos parámetros a los que cualquier sistema de voto electrónico se debe cumplir como para poder ser utilizado. Y es no es un cuestionamiento del sistema, sino es poner condiciones para cargar el sistema, cosa que creo que ocurre en todos los aspectos respecto de todas las tecnologías que se aplican en la gestión de cuestiones sensibles, como son los datos personales, o críticas, como son los resultados de una elección. Creo que no se pretendía de esta presentación una descripción exhaustiva de sistemas que ya están en la red, que ya son accesibles para todos, sino tal vez adelantar algunas de las cosas que desde la gestión electoral vemos hacia adelante. Yo creo que al principio, cuando nos empezábamos a dedicar a estos temas, se nos imponía la opción, lectura óptica o registro directo. O dentro del registro directo, sistemas con paper trail, con soporte físico de voto o sin soporte físico de voto, con memoria incorporada, sin memoria, con capacidad de transmitir
transmitir o sin capacidad de transmitir. Creo que esa discusión es tan obsoleta como muchas de las tecnologías que se usaban hace 5 años para estas cosas. Creo que hay que abandonar la visión que excluya distintos sistemas y buscar una visión basada en el cliente, una visión basada en la necesidad a resolver. El voto electrónico no es o no puede ser un paso más e inexorable en el devenir de las cuestiones políticas. Debe estar llamado o a evolucionar sobre un sistema que ya requiere una reconversión o a resolver problemas que se plantean la necesidad de asegurar un voto universal, igualitario, secreto y directo en diferentes contextos, donde la uniformidad de sistemas conspira contra la igualdad, donde la uniformidad o la rigidez de las soluciones conspira contra la universalidad. Entonces creo que hay que abandonar esa visión excluyente y aplicar distintos sistemas a diferentes universos dentro de una misma entidad política e integrar adecuadamente. Hace algunos años, cuando nosotros, que somos abogados y por lo tanto no conocemos esto, nos comenzamos a conocer todos los sistemas de voto electrónico, el centro, el eje de las discusiones era el dispositivo. Ahora el eje de discusión es la capacidad de integración que debe tener el organismo electoral o la entidad contratada para hacer esa integración de diferentes sistemas con diferentes modalidades, pero que igualen, que homologuen no solamente el producto, sino también las garantías que ese producto debe ofrecer. Algunas pautas y medidas para la implementación son: el primer paso, la adecuación de las normas legales. En este país no hay, ni habrá en el cortísimo plazo, normas legales que habiliten a nivel federal el voto electrónico, y luego me voy a referir al porqué de esta situación. En segundo lugar, padrones con elementos biométricos. Nosotros tenemos padrones que, como se dije, constan de fichas, copias, fichas número 5, dice la ley, que ya no existen más en el nuevo Registro Nacional de las Personas, pero la ley se apega a denominaciones antiguas, donde hasta hace poco tiempo la productividad de las secretarías electorales se medía en centímetros que bajaba la pila de cifras que tenían que integrar e ingresar a las bases de datos u ordenar en los ficheros de hierro alfabeto. Bueno, la nueva ley no solamente convierte en principal la base de datos informatizada y en accesoria el soporte documental, sea cual fuere, que solo se aplicará a título de prueba, pero que en realidad hace plena fe el registro informático de datos, sino que autoriza a la autoridad de aplicación, que va a ser la Justicia Nacional Electoral, a incorporar pautas de identificación biométrica. No solo la impresión dactilar, sino todas las que estén a disposición, integrando distintos registros, y no solamente el Registro Nacional de las Personas, sino distintos registros, resguardando la parte sensible de esos datos y solo publicando aquella que es necesaria a los fines electorales. En tercer lugar, implementación gradual del sistema. Y aquí va por qué no tenemos ley federal. En nuestro país se han hecho pruebas de voto electrónico. Muchos sabemos, en la provincia de Buenos Aires se han hecho varias pruebas de voto electrónico, casi todas ellas exitosas, en Tierra del Fuego. Se eligió un intendente y se eligió un consejo deliberante al completo en Ushuaia. En Mendoza se hicieron varias pruebas de voto electrónico. En Salta se acaba de votar con voto electrónico en algunas mesas y en todo un municipio dentro del departamento de la capital. Y en la ciudad de Buenos Aires se hicieron pruebas de voto electrónico, un par de pruebas. También hay provincias que tienen leyes: Río Negro, Chaco, Tierra del Fuego, Buenos Aires y Salta tienen legislación de incorporación del voto electrónico. ¿Qué es lo que falta? Me dirán, y me adelanto seguramente alguna pregunta: ¿por qué no se lo incorporó en la reforma política? ¿Por qué no se legisla a nivel federal? En primer lugar, los países que han tenido un desarrollo exitoso del voto electrónico lo han hecho con gradualidad. No solo con gradualidad en el tiempo, que siempre es importante, sino con
en cuanto al objeto de la elección. Primero elecciones municipales en Brasil, que es nuestro vecino más importante en este sentido, luego elecciones estatales, finalmente elecciones presidenciales. Esa gradualidad permitió ir haciendo pruebas de ensayo y error controladas en contextos no solamente de prueba, sino de competencia efectiva y estrés electoral, porque no es lo mismo probar sin que importe demasiado, salvo a los fines estadísticos, el resultado, que el estrés y la tensión de los controles y contracontroles que ejerce nada más ni nada menos que la disputa por el poder. Esa gradualidad requiere entonces que por lo menos en todo el país, en todas las provincias del país, haya una legislación. Que esa legislación sea compatible entre sí, que pueda integrarse los sistemas que se implementen a nivel local y luego entonces generar una legislación federal no a título reglamentarista que establezca inexorablemente cómo es el voto electrónico, sino que sea capaz de utilizar las capacidades de cada una de las provincias y las capacidades de cada uno de los organismos del Estado, que tienen mucho para dar y que han transitado un camino en la modernización de sus procesos. Esa es la razón por la cual es muy fácil decir hay que poner voto electrónico y es muy difícil hacerlo, porque este es un país federal que tiene que integrar 25 jurisdicciones, 24 jurisdicciones locales y una jurisdicción federal que las engloba. Junto con esto, la modernización no es solamente la aplicación de distintas generaciones de maquinaria, distintas versiones de software. La modernización es un concepto, y así como Sun Tzu nos enseña en el arte de la guerra que la batalla se gana en la mente del enemigo, la modernización opera en la cabeza de quienes tienen que gestionar un proceso moderno. Y estos son, por supuesto, los actores estatales, pero fundamentalmente los ciudadanos y los partidos políticos. También los medios de difusión deben hacer algo al respecto. No deben exigir llegar al final, sino transitar en conquistar el concepto, apropiarse del concepto. En esto nos sirve el elitismo, en esto nos sirve la vanguardia, hasta que los sectores más postergados en cuanto a alfabetización y brecha tecnológica no confíen en términos subjetivos en la capacidad de expresar su voluntad política y decidir soberanamente mediante este tipo de instrumentos, no habrá llegado la hora de ponerlos en práctica. Porque esto no le pertenece al Estado que lo implementa, sino a la sociedad que lo acoge, y el Estado tiene que no hacer la pregunta, sino dar la respuesta. De todas maneras, como es tarea del Estado difundir, en la prueba de voto electrónico de la provincia de Buenos Aires voy a traer algunas impresiones respecto de los encuestados, los que votaron electrónicamente. Entre muy rápido y rápido, el 84% de los encuestados se pronunciaron respecto del proceso del voto, de la emisión del voto. En cuanto al acuerdo respecto al voto electrónico de personas que votaron electrónicamente, estamos en un 83% también. En cuanto al interés en la política de esas mismas personas, y tenemos que casi esto refleja cuestiones de la sociedad, 70% no está entre nada interesada y poco interesada en la política. Sin embargo, piensan así del voto electrónico. Si la gente, nosotros decíamos, todos tenemos celular, pero no todos tenemos celular. El 31% de las personas que estuvieron de acuerdo, y después no están en esta muestra, pero las interacciones de las preguntas, 31% de las personas que votaron electrónicamente sin problema no poseen celular. Y el 70% de esas personas no utilizan cajero automático. Y sin embargo, tenemos las cifras que tenemos en el grado de acuerdo con el voto electrónico. Esto significa que trasciende, que no se debe extrapolar, que aquellos que no pueden usar un cajero automático tendrían gran dificultad con el voto electrónico.
¿Cómo veo yo el futuro? Y el futuro puede ser dentro de unos días, si todas las cuestiones se pueden alinear. Yo creo que es muy importante en cuestiones electorales combinar las tradiciones con la innovación. Y que es importante que haya un día de elecciones. Hay países donde hay varios días de elecciones. Hay países donde pueden votar durante 9 días. O en Italia se vota durante 2 días. Pero es importante que haya un día de elecciones. Es importante que haya una escuela, un establecimiento, que la gente vaya, haga la cola, se identifique y vote, manualmente o electrónicamente. Sin embargo, creo que el tema de la universalización, el tema de la accesibilidad, nos debería permitir tener un padrón con datos biométricos online, un mecanismo de identificación de esos datos biométricos desde cualquier lugar online y que uno pueda votar en cualquier sitio del mundo durante una ventana temporal, durante un día, durante las horas de un día, pero en cualquier sitio del mundo, y que se acaben los problemas de multiplicación de la remisión del voto, los problemas físicos, etc. Nosotros debemos mantener la capacidad de la gente de tomar decisiones y debemos ayudar a contribuir a superar cualquier tipo de obstáculo. Deben seguir existiendo los recintos de votación, deben seguir existiendo diferentes formas de votar, pero deben acumularse posibilidades para sortear los obstáculos que el tiempo y el espacio a veces nos ponen para poder tomar parte de, tal vez, la cuestión colectiva más importante